Muy buenas tardes a todos. Hoy día tenemos la alegría de estar en otra de nuestras entrevistas, charlas para los grupos de reflexión del Colegio Verbo Divino. Y hoy nos acompaña Mónica Larraín. Mónica es psicóloga de la Universidad Católica, mamá de muchos hijos, con mucha experiencia en los temas de educación y familia. Y hoy queríamos hablar de un tema que a muchas familias verbitas de alguna manera nos inquieta, que tiene que ver con esa secularización que vemos en el mundo, cómo eh, nuestra vivencia de la fe, nuestra práctica de la fe a veces se ha ido enfriando, eh, cómo también lo que le tratamos de transmitir a nuestros hijos como familia no siempre resulta. Tenemos hijos a veces más rebeldes con el tema de la práctica de la fe, así que de eso y mucho más conversaremos esta tarde con Mónica. Buenas tardes, Mónica. Me puedes decir Ita, Josefa Monge. Rosita, bueno. Sí. Ita, ¿estamos viviendo sin Dios? ¿Es esta generación particularmente descreída? Con respecto a la anterior podría ser, pero la otra vez leyendo un salmo decía, oh generación sin Dios. Y esto está escrito hace no sé cuánto Antes está de escrito. que... De todas maneras, o sea, 3000 años atrás y decía, oh generación sin Dios. O sea, yo creo que de alguna manera el, la, la, la búsqueda de encontrarnos con Dios es una búsqueda de cada generación y es un desafío para cada generación. Esta generación lo tiene como desafío especial porque hay aspectos de nuestra actualidad que hacen que sea, por ejemplo, el, el predominio de los científicos. O sea, los científicos ha crecido, el pensamiento científico ha sido tan importante que creemos que de alguna manera todo lo que existe es lo que se puede probar. Y Dios no se puede probar tan solo científicamente, tiene todo un ámbito de misterio y tiene otras pruebas. Entonces le pedimos a veces en esa visión científica que pruebe la existencia de Dios y la gente dice no, no. Entonces hay un desafío, por ejemplo, actual que tiene que ver con la autosuficiencia y el individualismo, con la falta de vínculo y Dios es un vínculo primerísimo. Entonces a la medida que yo me quiero sentir autosuficiente, bueno, ¿qué dependencia de Dios si yo soy la persona que me hago? Eso es también un, una problemática de nuestro mundo actual. Entonces cada generación tiene su propia problemática, sus propios desafíos en cuanto al encuentro con Dios. Yo creo que tenemos que pensar cuáles son las problemáticas de nuestro tiempo. Otra gente habla del transhumanismo, está en el fondo endiosamiento del hombre y creer en el hombre en poder hacerse a sí mismo. Entonces, si yo me puedo hacer a mí mismo, bueno, Dios, ¿Dónde queda el creador? ¿dónde queda el creador? ¿Qué pito toca, como dice? ¿Tendremos más competencia hoy en día en el sentido de que todo es más inmediato, hay menos tiempos de espera, menos tiempo de silencio, eh, quizás demasiado ruido ambiente como para hacernos las grandes preguntas que nos acercan a la fe también? Eso de todas maneras, de todas maneras hay una escritora italiana que por lo más es atea, eh, eh, comunista y atea, y tiene un libro precioso que se llama Las grandes virtudes, y en una de ellas se plantea de cómo los padres tenemos que dejar en nuestra educación espacio de silencio. Dice que sin espacio de silencio no existen las grandes preguntas y no existe el encuentro con Dios. Ella lo dice tal cual. Como atea. Como atea, dice no existe la posibilidad del encuentro con Dios. Entonces, evidentemente que estar eh, como dice Santa Teresa, eh, eh, hartos de todo y vacíos de nada. O sea, cuando estamos hartos de todo, estamos demasiado llenos, demasiado con ruido
Y evidentemente en esa cantidad de distracciones, en ese estar tan divertidos, que la palabra divertido significa yo estoy vertido fuera de mi cauce, por así decirlo, evidentemente que las preguntas o la relación con el Creador eh, es un tema. Hay otro autor que dice que en la medida que no, los niños o los seres humanos hemos perdido el contacto con la naturaleza, entonces ¿cómo puede hablarnos naturaleza de Dios? Y la naturaleza sí nos habla, la creación nos habla de Dios, pero en la medida que yo tengo poco contacto con la creación, ahí también pierdo un, una posibilidad. Una posibilidad de encuentro. Quizás nosotros realmente como padres transmitimos la fe a los hijos. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál sería el verbo de lo que nosotros podemos hacer? Y acá también me preguntan mucho, ¿cómo vamos a ser un buen ejemplo sin ser ejemplares? Bueno, eso yo creo que son preguntas que tienen mucha enjundia. De partida la palabra transmisión, me gustaría en este momento buscar la etimología, pero en el fondo es si somos testigos eh, de que existe un Dios que nos ama. Y para eso tiene que ver directo con la experiencia. O sea, si yo me siento, me sé, no me siento, me sé amado por Dios y eso me da una mayor alegría de vivir, me da un mayor sentido de entrega, de misión, evidentemente que estoy transmitiendo la fe porque soy un testigo vivo, digamos. Eh, en la medida que no tengo esa experiencia de Dios, eh, ¿cómo puedo comunicar eso si no lo tengo? Entonces hay en el fondo hay mi búsqueda de, de encuentro con Dios es un camino que yo voy abriendo también para mis hijos, porque los hijos nos están mirando. Y hay un autor que es Franco Nembrini dice que los hijos están mirando a los padres y le están preguntando, ¿vale la pena vivir? Mm. ¿Por qué vale la pena vivir? ¿A qué vale la pena entregarse? ¿Cuál es el sentido? De algún modo, una pregunta que uno formula mirando la vida. ¿Existe el amor, por ejemplo? Si, si, si un matrimonio es amoroso y el hijo lo está mirando, dice sí, el amor existe. Pero si un matrimonio no es amoroso, un hijo puede dudar de la existencia del amor. Si un padre vive una vida más plena, el hijo puede tener en eso una respuesta a que vale la pena vivir. Y se puede buscar la fe en familia, o sea, no, como en eso que decíamos, nadie puede dar lo que no tiene, pero yo sí te puedo entregar mi búsqueda, ¿verdad? Eso de todas maneras, porque como somos peregrinos Ujú. y estamos todos en búsqueda, por supuesto, eh, eh, puedes entregar tu búsqueda. Me acuerdo una vez que un hijo mío se sentó ahí en una silla y me dijo, ¿existe Dios? Pero me lo, como diríamos, me lo tiró encima. ¿Existe Dios? Él quería, en el fondo, que yo le hablara de mi búsqueda. No le diera una respuesta, en el fondo, Teológica. teológica, teórica, no si dijera cuál era mi experiencia con respecto a si yo me había encontrado con él. Y yo creo que hay muchas preguntas que tienen que ver con eso, con un encuentro personal. Entonces, podemos hablar de los encuentros personales, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si yo no he tenido ese encuentro, pero quiero a lo mejor que el hijo tenga ese encuentro, que eso también eh, puede existir, digamos. Yo lo tengo que vincular con gente que haya tenido ese encuentro. O tengo que ir con él en esa búsqueda, Qué porque lindo, eso es sí, válido. totalmente. Oye, Josefa, tú me estabas preguntando esta inquietud que tenemos todos los padres, que es en el fondo cómo podemos ser ejemplos sin ser nada de ejemplares, cómo podemos eh, eh, iluminar algo si somos tan imperfectos. Y me remito a un autor que me gusta mucho, Franco Nembrini, que se llama El arte de educar de padres a hijos, y él dice dos cosas que me parecen interesantes. Una, que él habla de que como no somos coherentes, hay que, en el fondo,
no tener miedo a no ser coherente porque es la realidad, pero buscar la coherencia, caminar en búsqueda de esa coherencia. O sea, ser consciente de que no lo somos y como no lo somos, busco serlo, digamos. Y camino en eso hasta el último día de mi vida, digamos. Y otra cosa que dice, y lo quiero leer porque es interesante, dice, lo digo también por esta manía de pensar que deberíamos tener el psicólogo en casa. Parece que nadie es capaz de hacer de padre, nadie es capaz de hacer de madre. Al primer problema recurrimos a un experto. Entregamos la relación educativa en el colegio y en la familia a los expertos. Parece que hay que tener 3 carreras para criar un niño. Basta de historias, sois los mejores padres posibles para vuestros hijos. No os preocupéis si os equivocáis, porque eso no es lo que traumatiza a los niños. Les traumatiza la sensación de caminar sobre arenas movedizas, o sea, la falta de autoridad. Eso sí a los niños les mueve el piso. Les traumatiza la mirada incierta de los padres, que se miran cuando están en la mesa. Les traumatiza la impresión de que su casa está construida sobre arena y que basta un poco de viento para llevárselo todo por delante. Pero si sabe que su casa está construida sobre roca, tu hijo verá que es roca aunque te equivoques, aunque no te la sepas toda. Nada más que decir, la verdad es que esa solidez además tiene harto que ver con la fe. Absolutamente, y es más, hablando una vez con una persona que trabaja sobre el tema de los carismas, dice que la paternidad y la maternidad son carismas, son un don. Los carismas son dones para servir, y como padre y como padres recibimos ese don, ese regalo, ese carisma de paternidad y maternidad, hay que también acudir a eso. Y tú hablas a veces de que nosotros a los hijos los ponemos como en contacto con lo divino o en relación con lo divino. Y en las distintas etapas me gustaría que si quizás pudiéramos hacer como una separación entre la infancia, la adolescencia, ya el tránsito a la adultez, como qué cosas importantes, qué semillas importantes podríamos poner en cada una de esas etapas, en relación por supuesto con la fe. Bueno, yo creo que hay hartas cosas importantes porque una de las cosas que más te toca ver en la terapia con respecto a la relación con Dios es la relación con tus propios padres. Entonces te pasa que hay gente que dice yo no puedo creer en el amor de Dios Padre porque mi experiencia de paternidad fue difícil, fue dura, fue llena de desamor. Por el contrario, hay gente que eso ha sido el trampolín para un vínculo, por no tener esa experiencia de paternidad, pero claramente el amor del padre y de la madre en la infancia primaria son como la figura del amor de Dios. Entonces, en ese sentido, una relación amorosa evidentemente facilita el que tú puedas pensar que Dios es un padre amoroso, que la Virgen es una madre amorosa y que Dios también es una madre amorosa, o sea, Dios también tiene una maternidad con nosotros. Otras cosas, por ejemplo, en la infancia, y en eso me remito a la experiencia de una catequista italiana que tiene la catequesis del Buen Pastor, y ella decía que no digamos que lo que más le asombraba a ella era la experiencia de Dios que tenían los niños chicos y que de alguna manera nunca les preguntamos. Y los niños tienen, porque Dios los habita y Dios los quiere y tienen en su inocencia, y entonces están a veces muchísimo más cerca, porque en su inocencia pueden estar más cerca, y entonces en ese sentido que también en ese diálogo con los niños había que preguntarles, que ellos nos pudieran contar. Y también yo creo que cada nacimiento es una palabra viva de Dios. O sea, no es que yo crea, es que Él lo dice, digamos, que nos ha hecho a imagen y semejanza. Entonces, también es como que Dios nos viene a hablar en cada hijo, nos trae un nuevo rostro de Él. Y entonces, en ese sentido, también es un diálogo. No solamente es algo que yo le diga a mi hijo, sino es algo que yo veo en Él y algo que Él también me viene a decir de parte de Dios. Qué bonito. Ahora, en la infancia, por ejemplo, el tema del contacto
con la belleza. Yo creo que cuando en la infancia tú pones al niño en contacto con la belleza de la naturaleza, que habla de la, o sea, la creación, que habla de su creador, o no sé, por por ejemplo, había, acaba de salir una película que se llama Madre Cabrini, que es una misionera italiana en Norteamérica. Y entonces cuando a ella le preguntan de su vocación de misionera, Ujú. y yo sé que el Verbo Divino tiene una vocación misionera, ella dice que su papá les leía todas las noches historias sobre grandes misioneros y que eso le había inflamado el corazón. Y de alguna manera también en la infancia necesitamos muchas buenas historias, historias de los santos, y los santos son muy inspiradores. O sea, muchos santos refieren a que su punto de partida fue oír la, como las vidas, por así decirlo, ejemplares, porque esas iluminan, dicen, mira, allá tienes un camino, independiente que la santidad es siempre personal, porque Dios nos crea únicos, pero al mismo tiempo hay referentes. Entonces también eso es un aspecto muy importante. Entonces tampoco hay que soslayar como los grandes temas con los niños chicos, sobre lo que significa elegir entre el bien y el mal, con lo que significa también poder ser buenos. Mm. Y en la adolescencia, el paso a la adultez, esas grandes preguntas y tal, que te... Fíjate que estaba leyendo un libro de Ben Sasse, que es un norteamericano, y que en el fondo se pregunta por qué en Norteamérica la adolescencia se ha prolongado tanto. ¿Por qué está ahí un, un proceso decreciente de que la gente no está llegando a la adultez, sino que hay... Y entonces él lo relaciona con que en algún minuto en la secularización propia de la sociedad norteamericana, en los colegios públicos se quitó las clases de religión, ya no se podía rezar a partir de 1900, una resolución de la Corte Suprema en 1960, y entonces dice, de alguna manera las clases de religión aportaban a que la gente se hiciera las grandes preguntas. Entonces, yo creo que en la adolescencia las grandes preguntas tienen que ser planteadas, tenemos que interpelarnos a las grandes preguntas, pero yo creo que eso está faltando muchísimo, esos espacios como de reflexión y de invitación a conversar. Una vez yo hice una encuesta en niños de primero básico, ojo, le pregunté qué hablaban en familia cuando comían juntos. Ujú. Y los tres grandes temas eran el colegio, los modales y los panoramas. Y entonces después le pregunté de qué no querían hablar, por supuesto no querían hablar del colegio ni de los modales, de los panoramas Del panorama. querían hablar. Pero después le pregunté de qué querían hablar. Y en el fondo las respuestas eran de la vida, el amor y la muerte. Los niños de primero básico decía, ¿por qué la gente se muere? ¿Por qué por si vamos a tener otro hermanito? O sea, estaban dichas Infantil, de forma muy infantil, pero profunda. pero las preguntas eran serias, Sí. tenían que ver con la naturaleza, tenían que ver con cosas, puras cosas importantes, Qué increíble. impresionante. Y, y cuando nosotros que venimos como de otra generación y que en el fondo a veces rabiábamos por la imposición, y está el tema del libre Eso, albedrío, eh, queremos respetar su libertad, pero no queremos que se pierdan la fe. Y tal, ¿cómo abordar eso? ¿Cómo enseñar que la fe no es una carga? Es un tema también de libertad, del éxodo que hablamos al principio. eh, yo creo que es en el fondo uno a los niños les da ciertas cosas porque considera que son un bien, ¿cierto? O sea, uno no le pregunta a un hijo si se quiere vacunar, Ujú. lo vacuna. ¿Por qué? Porque lo quiere inmunizar, digamos. Eh, la fe uno la entrega porque la considera un bien. Eh, si es un bien para mí, yo lo quiero para mi hijo. ¿Cómo no le voy a dar lo que para mí ha sido vital? O sea, ahora, él va a tener que tener un encuentro personal y eso es lo que muchas veces pasa en la adolescencia.
que la fe entregada, si yo no la asumo como algo que yo ahora tengo que buscar, se produce muchas veces un quiebre. Entonces yo creo que muchas veces no entregamos el testimonio a la posta. O sea, yo te he dicho esto porque es precioso y es un bien, pero ahora el que se tiene que vincular eh, Eres tú. eres tú. Por favor, anda y busca y no dejes de buscar, pero busca tu manera también. Mm. O sea, esto a mí me ha servido, pero lo que a mí me ha servido, como la relación del Señor es personal, yo tengo que buscar ese, no, no, no es, o sea, los vínculos son muy únicos. O sea, uno cuando los niños le preguntan, mamá, ¿quién quieres más? Te fijas, o sea, a todos por igual, no sé que no es verdad que a todos por igual, a todos mucho, pero la relación que tienes con cada hijo es personalísima. Y evidentemente la relación, imagínate, si nosotros que somos así de imperfectos tenemos esa relación personalísima, ¿cómo es la relación de Dios con nosotros? Entonces, anda, busca tu relación. Y en ese sentido es como un, como un empuje de libertad. Y en ese sentido es no solamente el respeto por la libertad, sino de verdad es el aliento a la libertad de encontrarse personalmente con Dios. Yo creo que eso eh, es importantísimo. Ahora, con respecto a que no somos ejemplares, que me preguntaste en delante, y que yo creo que Franco Nembrini dice, es que somos imperfectísimos, o sea, eso no, no, no es el punto, pero si la fe no te cambia, un hijo puede dudar de la fe. O sea, si tú no creces en el amor, si no te... La, 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 la gracia nos transforma, pero yo puedo no exponerme a que la gracia nos transforme. Si un hijo te ve ir a misa, pero seguir igual de pesado con su mamá, ¿por qué va a creer que ir a misa tiene algún Perfecto. efecto? Hija, te quiero agradecer por esta conversación en nombre de todos los padres, apoderados y también los profesores y alumnos que puedan escuchar esta conversación. Muchas, muchas gracias y esperemos que a todos le haya dado alguna luz y que todos podamos ser mejores ejemplos o al menos transmitir esa búsqueda y transmitir dentro de nuestra imperfección de que la fe es un camino que puede alumbrar nuestros grandes dolores, nuestros grandes desafíos, como padres, como ciudadanos de este siglo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.